sobre una temática que es muy interesante abordar justo antes de entrar de lleno en las cartas. Este video es previo a la enseñanza de la carta del mago, entonces para entrar ahí tenemos que comprender algo que igual está muy presente en la tradición popular del tarot, es bien conocido por todos. Esto de que, y va a sonar algo absolutamente obvio, quizás ridículo, de que uno lee las cartas del tarot. Cuando uno se dedica al trabajo con el tarot, uno va viendo cartas, ¿cierto? Va viendo estos cartones pintados, ¿cierto? Unos más lindos que otros, etc. Pero uno piensa que eso es el tarot y les planteo esa pregunta. ¿Qué es el tarot? ¿Qué es esto que estamos tomando acá? En la clase introductoria veíamos un poco esta historia del tarot, de algunos mazos más importantes, etc. Sin embargo, algo que es importante tocar acá es ¿cuál es el tarot verdadero? Un poco, porque me quiero detener un poco ahí porque uno piensa que, por ejemplo, podría ser el tarot de Marsella, el tarot verdadero, original. Algunos plantean que sí. Bueno, yo ahí tengo mis dudas. Otros plantean que, por ejemplo, podría ser el tarot de Visconti o el Visconti Sforza. Hay una historia también que dice que este es el primero. Pero bueno, ¿cuál es? ¿Ya? El tarot en formato carta, digamos, es una representación pictórica, una representación gráfica de algo. ¿Pero qué es ese algo? Ahí es donde quiero llevarlos a esta reflexión. Es bien conocido el autor Carl Gustav Jung, ¿cierto? Hay mucha literatura de él al respecto, pero surge especialmente cuando nos contactamos con un tema. Uno es el de la sincronicidad, que no vamos a abordar ahora, pero otro es el tema de los arquetipos. Jung toma este concepto de arquetipo que es mucho más antiguo y le da lo refresca un poco desde la teoría psicoanalítica de Freud, más sus nuevos conceptos, ¿cierto? Un poco ya desligándose desde el camino freudiano a irse a un camino mucho más propio. Pero, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Cuál es la etimología de la palabra arquetipo? La palabra arquetipo se compone de dos partes. Uno es arché y otro tipos. Sí, la palabra arché, que de ahí viene arquetipo, representa el origen, la fuente, lo original, de alguna manera es como si fuera lo verdadero. Y tipos significa modelo, pero en el sentido como de molde, ¿bien? Entonces la palabra arquetipo, desde la tradición griega, desde los tiempos de los filósofos griegos y más atrás, representa este molde original que de alguna manera representa lo que es verdadero. La tradición platónica habla de este concepto como aquello que es lo perfecto, lo original también. Se refieren a este concepto arquetipo como algo que es digno de alcanzar. El arquetipo del ser humano, por ejemplo. En fin. Para la tradición hermética también hay un concepto que, si bien no están ocupando la palabra arquetipo, sí utilizan otra que es análoga a esta palabra, que es el concepto de el todo. Si ustedes revisan el libro El Kybalión en su cuarto capítulo, ahí aparece una definición muy útil para trabajar con el tarot, porque habla de que el todo es aquella energía substancial que trasciende las formas y que de alguna manera representa la esencia que está contenida en todas las cosas, tanto del plano físico como de los planos interiores, anímicos y espiritual, ¿sí? Bueno, en ese sentido, el tarot es un arquetipo, o el tarot está conteniendo diversos arquetipos. El arquetipo del padre, de la madre, del origen, del destino, etc. Y ahí es cuando entramos a pensar, por ejemplo, que una carta, cualquiera que sea, ahora estoy tomando la rueda de la fortuna del Tarot Rider-Waite, es la expresión final de un camino que hace este arquetipo desde el plano espiritual hasta el plano terrenal. La carta es algo físico, tangible, hecho de elementos del mundo mineral, ¿sí? Pero un arquetipo no es eso.
Entonces, lo que les quiero transmitir es que si pensamos, por ejemplo, que el tarot de Marsella, el tarot Visconti, son como el tarot original, bueno, es probable, pero solo desde el punto de vista material. Es el primer tarot, o son los primeros tarots que de alguna manera conectaron con esta energía espiritual y fue manifiesta, ¿sí? Pero desde el estilo del pensamiento, por ejemplo, medieval, ¿sí? Que es un pensamiento que difiere de lo que conocemos hoy, y hoy que tenemos un montón de teorías nuevas, desde la psicología, desde la espiritualidad, etcétera, etcétera. Hoy día podemos tener un montón, infinidad de tarots, ¿sí? Por ejemplo, el tarot Rider-Waite de 1907, por ejemplo, es muy valioso también en esa expresión que desde lo pictórico busca expresar energías espirituales. El tarot mítico, también muy recomendable. Bueno, ahí se los voy a ir mostrando, ¿ya? Bueno, en ese sentido, el trabajo que vamos a hacer con el tarot va a ser conectarnos con estos grandes arquetipos universales y comprender las cartas no desde el reduccionismo de la imagen en sí misma. Por ejemplo, si voy a sacar una carta al azar de cualquiera, de esta. Por ejemplo, esta carta, el 7 de bastos, que es la representación del Rider-Waite. Si uno se pone absolutamente reduccionista y observa solo la imagen, uno puede tener distintas impresiones de ella. Por ejemplo, que este personaje está en problemas, ¿sí? Porque está ahí enfrentando algunos bastones, algunos palos que están por debajo, y él en una situación superior está haciendo batalla con esto. Bueno, alguien pudiera sentirse más representado por la parte inferior de la carta, alguien por la superior, en fin. Ahí eso ya entra en una parte más que depende de las experiencias que cada uno ha ido constituyendo desde su infancia. Pero ¿dónde está la energía de esta carta? ¿Cuál es el arquetipo que está tratando de representar? Bueno, ahí tenemos arquetipos que son aún mucho más básicos y esenciales que, por ejemplo, los 22 arcanos mayores, que son 22 arquetipos, ¿cierto? Hay un arquetipo que es mucho más reducido, que es o más bien sistema de arquetipos, que son los números que van desde el 1 hasta el 9, la llamada numerología pitagórica. Pero hay otro sistema de arquetipos que es aún más sencillo, más básico y también mucho más amplio, que son los 4 elementos. Entonces, para construir la información de esta carta tenemos que conectarnos y fundamentalmente no solo con lo que uno siente, con la energía de los 4 elementos, en este caso el elemento fuego, de los bastos, y por otro lado con el número, ¿cierto? Hay una profunda tradición en la numerología pitagórica que habla de cuál es el significado del número 7. No me voy a detener en eso ahora, sino que solo transmitir eso, que buscamos conectar con el arquetipo del número, el arquetipo del elemento, para poder construir el significado de las cartas. Lo mismo, de una manera un poco distinta, es la construcción que se hace de los arcanos mayores. Bien, entonces para introducirnos al mundo del tarot, comprendamos esto, que el tarot es un reflejo material de algo todavía medio misterioso, que tiene una expresión en el mundo espiritual. Entonces los seres humanos hemos tratado de representar haciendo dibujos. Bueno, yo mismo estamos elaborando un mazo de cartas, ¿sí? Que les voy a mostrar algunas imágenes ahí en la pantalla, pero tampoco creo que ese sea el tarot original, ¿sí? Sino que es una aterrización, podríamos decir, o una materialización de un pensamiento, de este arquetipo, que de alguna manera es como el pensamiento original, pero claro, uno desde la visión humana está como rasguñando un poco este arquetipo, tratando de captar, ojalá, lo más verdadero. ¿Bien? Bueno, los invito a la siguiente clase, que es la clase de El Loco.